vueltas para ponerle, como os voy a enseñar aquí, nuestra manga, que ya está puesta. Y voy a explicaros cómo voy a tejer esa manga y cómo voy a tejer ese cuello, que va a quedarnos absolutamente ideal, ¿vale? Vamos a ir con él. Este ya lo puedo quitar todo. Eran los lugares de aumentos, de disminuciones, si recordáis. Pero ya no nos hacen falta. Y vamos a hacer una primera cosa que es muy sencilla. Bueno, como todo lo que estamos haciendo, yo creo que estamos tejiendo algo muy cookie, muy sencillo, ¿vale? Entonces, primera de las cosas, en todo el perímetro, vamos a tejer puntos bajos, ¿vale? Una fila entera de puntos bajos para que luego nos sea más fácil poner el cuellito. ¿Bien? Y entonces vamos a empezar en las mangas. ¿Cómo vamos a poner los puntos? Pues vamos a empezar por la unión, mismamente. Y voy a empezar a poner esos puntos. A ver. Vamos a empezar por el principio, por la unión, por donde está la unión de puntos, que apenas sí se ve, pero ahí está mi hebra todavía que la delata, dónde está el principio. Y vamos a poner puntos bajos. La primera, bueno, lo que quiero que sepáis es que aquí vamos en cada vuelta de puntos altos vamos a poner 2 puntos bajos y me salto la vuelta de puntos bajos. Me voy a la siguiente, que es de punto alto, y voy a tejer 2 puntos bajos. Me salto la siguiente y voy a tejer 2 puntos. De tal manera que al final va a haber tantos puntos bajos como vueltas yo hiciera, ¿vale? Porque yo he tejido una vuelta en puntos altos y una en puntos bajos, es decir, 2, y ahora pongo 2 puntos bajos, ¿vale? Entonces voy a poner tantos puntos bajos como vueltas he tejido. Bien, bueno, pues esta será la primera de las cosas. Aquí sobre la manga. Y nos unimos con esa primera. Y nos unimos con ese primer punto que nosotros hiciéramos. Con un puntito deslizado. Bien, ahí estamos. Ahora, nuestra la siguiente vuelta. ¿Cómo vamos a tejer? Espérate, a ver si pongo todo bien en orden, que no se me va por ningún lado. Vamos a recoger así un poquito el jersey para que no tengamos tanto. Así. Hoy tenemos un poquito más recogido nuestro jersey y va a ser más fácil empezar a poner nuestros puntos. Así, con las cosas ordenaditas. Bien. Bueno, pues vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos va a tener nuestra manga, ¿vale? Que la tenemos aquí. 13 puntos va a tener nuestra manga. Y vamos a empezar con uno más, una cadenita más, 14, para empezar a poner nuestros puntos. Y la primera vuelta y las vueltas impares van a ser todas de puntos bajos. ¿Vale? Espérate. De puntos bajos, sí. Con lo cual voy a tener 13 puntos bajos, 13 puntos por cada vueltita. Voy a llegar hasta el
final voy a tejer esos 13 puntitos. Vamos a confirmar que son los mismos que tenemos en la otra manga. No se nos vayan a escurciar por ahí alguno y se nos quede mal, ¿vale? Vamos a confirmar que son esos mismos 13. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, pues una vez que tenemos esos 13 puntos y la forma en la que vamos a estar tejiendo todo el tiempo va a ser ahora para dar la vuelta y continuar la siguiente. Vamos a irnos a la siguiente vuelta y le vamos a poner, o sea, al siguiente punto, y ahí vamos a enganchar un puntito deslizado 1 y otro puntito deslizado 2. Bien, y voy a girar el tejido para tejer la siguiente vuelta, que va a ser con una variación de puntos bajos. Voy a dejar sin tejer estos dos puntitos deslizados primeros que acabamos de tejer. Estos dos primeros no se tejen. Pongo mi hebra y en el tercero, es decir, salto 1, 2 y en este, y con la hebra de más atrás, voy a tejer un puntito deslizado con la hebra en el medio. ¿Habéis visto así? Pasando la hebra, engancho, tejo y me lo llevo. Paso ahí y me lo llevo. Así voy a tejer todo el tiempo. ¿Vale? Todas las vueltas pares se van... Uy. Todas las vueltas pares se van a tejer así. Con esa variación de puntito deslizado en definitiva, ¿verdad? Paso la hebra. Ta ta tam. Paso la hebra. Ta ta tam. Paso la hebra. Ta ta tam. ¿Vale? Así. Vamos hasta el último de los puntos. Ahí. ¿Vale? Toca una vuelta par. Tejo una cadenita. Le doy vuelta. Cuidado que no se me tanto. Y voy a enganchar todos mis puntos bajos sobre la hebra de más atrás también. ¿Vale? Este punto de las vueltas pares nos dibuja una cadena y luego nos dibuja otra cadena atrás. Pues sobre la última hebra, la de más atrás, es donde yo voy a poner mi punto bajo. Bien. Y así voy a tejer todas las vueltas. Voy a repetir de nuevo, voy a llegar hasta el final y voy a volver para mostraros. Y luego solo tendremos que unirlo y ya está. Y ya estaría. Comprobando que tenemos esos 13 puntos, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13 y me voy a tejer esos puntos deslizados en los siguientes dos. Este es el último, pues en el siguiente tejo un deslizado y en el siguiente pongo otro deslizado para dar la vuelta saltando esos dos que estábamos hablando, esos deslizados no, pasando la hebra y sobre la de atrás, y sobre la de atrás, ¿la veis ahí? En la hebra trasera deslizamos. Acordaros, tenemos que pellizcar, es importante que se pellizque esta hebra para que sea más fácil que el punto nos salga. Si no pellizcamos va a ser complicado, ¿veis? Pero si enganchamos será fácil. Ahí, ¿vale? Ahí. Y tenemos un acabado espectacular. ¿Que no? Ah, que sí. Espectacular.
Bueno, pues así vamos a tejer todas las vueltas de nuestra manga. Vigilando siempre. Bien, ya tenemos nuestra manguita con todas las vueltas dadas y solo nos va a quedar cerrarla. Para eso voy a cortar una hebra porque lo vamos a hacer cosiendo. Voy a cortar el hilo y voy a dejar una hebra un poquito larga para poder coser ahora lo que nos queda. Vamos a ir cosiendo. Ya en otras ocasiones ya lo hemos tejido así, ya lo hemos cosido así. Ya tenemos todas las vueltas dadas y nos queda unirnos. Para eso, a ver, voy a pasar para cerrar el punto. Bien. Y ahora que ya lo tengo cosido, ya lo tengo cerrado, vamos a ir y vamos a unirnos, ¿vale? Lo voy a poner tal cual, así. Mirad qué bonita queda toda la manga terminadita ya. Y ahora vamos a cerrar. Y para eso voy a pasar, ¿vale? Por el primero de los puntos. ¿Qué voy a hacer? Enganchar la hebra que me tocaría tomar o por donde debería poner el punto, ¿vale? Que es esta hebra, ¿vale? Y con terminada la manga, ¿ves? Y ahora pues esconderemos nuestra hebra y lo tenemos listo. Bien. Bueno, pues así vamos a tejer las dos manguitas. ¿Veis esto qué bonito queda? Vamos allá. A ese y lo engancho con el siguiente de los puntos. Así. ¿Vale? ¿Veis que se nos va quedando súper unidito, pegadito, súper bien? Me voy al siguiente de los puntos y lo uno con la siguiente de las cadenas. De las cadenas iniciales. Y voy a ir cerrando. ¿Vale? Así se nos va a ir quedando todo el jerseycito cerradito. Entonces lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer por este lado, porque yo creo que va a ser bastante más fácil de tejer, ¿vale? Por el revés. Vamos a enganchar los puntos desde el revés, que es esta, ¿vale? Con la siguiente cadena. Así. Esta con la siguiente. Ahí, para que se nos quede bien. Vale, pues venga, tejemos todos los puntos y nos encontramos, pero esto ya lo tendremos listo. Tenemos que tejer así.